Muy buenos días. Con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la segunda sesión ordinaria con grabación de la Sala Colegiada Civil y Familiar, señalada para el día de hoy, viernes 20 de enero del 2023, a las 10 horas. En atención a la convocatoria para esta sesión, tenemos como primer punto del orden del día la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, proceda, secretaria de Acuerdos, a hacer el pase de lista. Gracias, abogado. Se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, tenemos los puntos a tratar. En este caso, para el inciso A, discusión, y en su caso, aprobación de los proyectos y tocas listados en esta sesión, que son en total 17 tocas, para ser expuestos y votados en esta sesión. De acuerdo en el orden de la lista aprobada para la sala colegiada, se comenzará con los proyectos del magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. Iniciando con el listado, tenemos el toca como número 1, 1170-2016, relativo al expediente 491-2015, juicio ordinario familiar de reconocimiento de paternidad. Tiene el uso de la voz, magistrado. Muchas gracias, secretaria. Este toca es un cumplimiento de ejecutoria de amparo dictada por la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de revisión que derivó del juicio de amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del 14º Circuito, promovido por la parte quejosa en contra de la nueva resolución dictada en el toca que se actúa pronunciada el 12 de enero de 2018. El apelante es la parte demandada en el procedimiento. La fecha de la resolución impugnada es 1 de agosto del 2016. El contenido de dicha resolución es la improcedencia de la excepción de incompetencia interpuesta por el tutor especial de la niña, parte en el asunto. Dentro de los agravios, la parte apelante no expresó ninguno, y esta sala colegiada dio impulso automático al recurso interpuesto, en suplencia de la deficiencia de la queja en favor de la niña cuyos derechos están involucrados. El proyecto de cumplimiento ejecutoria de amparo en revisión, en este caso, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó que, en el caso, no debía atenderse a lo dispuesto por el artículo 35, fracción sexta del Código de Procedimientos Familiares del Estado, porque la regla competencial se erige en el sentido de que la competencia de la autoridad jurisdiccional se fija conforme al domicilio de la menor de edad y que, por extensión, necesariamente sería el de su representante legal al momento de la presentación de la demanda. En el caso, el interés superior de la menor de edad no implicaba modificar las reglas de competencia aplicables. Esto es así por el interés superior de niñas, niños y adolescentes. No implica, por lo mismo, aquellos gocen de un ámbito competencial que en todo momento deba ceder a las particularidades que le son propias. La propia sala de la Suprema Corte consideró que la niña estuvo debidamente representada por su madre al emitir la primera contestación de la demanda, en la cual se allanó a las pretensiones de la parte actora, razón por la cual se consideraba que la madre aceptó que el actor era padre biológico de la niña, y también que se sometió tácitamente a la competencia de la juez de la ciudad de Mérida, Yucatán. Se interpretó que el artículo 293 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, por regla general, los ascendientes, sean padre y madre, ejercen la tutela sobre hijas e hijos y tienen la representación legal, y el hecho de que se nombre una persona distinta para que ejerza la tutela ante un conflicto de intereses constituye un mecanismo especial de protección para que se tutelen los derechos de las personas menores de edad, sin que esto implique de manera alguna que el representante especial sustituya o limite la posibilidad del representante originario. En consecuencia, la autoridad jurisdiccional del Estado de Yucatán resultaba competente para conocer el juicio del cual deriva el toca, porque en ese entonces el domicilio de la madre de la niña
al momento de la presentación de la demanda era en Mérida, Yucatán. Además que, en el caso sometido a análisis, no existía motivo ni justificación suficiente que inclinara a determinar que las reglas de competencia debieran ser modificadas. En términos generales, se resolvió que, en el caso, el hecho de que los tribunales mexicanos resuelvan el asunto de ninguna manera implicaba una afectación a los derechos de la niña, ni tampoco que se afecte el interés superior de aquella, pues el hecho de que el procedimiento de origen se lleve en Yucatán, México, no implicaría que la niña tuviera que desplazarse hacia dicha sede, pues las diligencias pueden practicarse por carta rogatoria dirigida al tribunal del país extranjero donde reside la menor de edad. Por lo antes expuesto, se propone confirmar la resolución de primera instancia. Secretaria, le solicito someta a votación. Se procede a la votación. Magistrada primera, Patricia Gomba Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. El proyecto del TOCA 1170-2016 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo el orden de la lista, tenemos el TOCA 906-2022, relativo al expediente 427-2020, juicio ordinario civil, del juzgado primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, donde se apela el auto de fecha 14 de septiembre de 2022. Tiene el uso de la voz, magistrada. Muchas gracias. En este caso, el apelante es la parte actora y, como bien mencionó la secretaria, el auto impugnado es el de fecha 14 de septiembre del 2021, en el cual no se admitió la prueba de reconocimiento e inspección judicial ofrecida por la parte actora del juicio, al considerar que con ella se pretendía acreditar la posesión del bien inmueble motivo de la litis, siendo que dicha probanza no resultaba ser la idónea para tal fin. En sus agravios, la recurrente señala que la juez violó el principio de equidad jurídica, ya que su razonamiento para desechar la prueba en comento resultaba erróneo, puesto que con su ofrecimiento pretendía acreditar tanto la existencia del bien como su construcción y la posesión que ostenta sobre la fracción del inmueble en comento, el cual le fue vendido de manera verbal por la demandada. Después de un análisis, se considera que son infundados dichos agravios, ya que al producir su contestación, la parte demandada reconoció que la parte actora sí estaba ocupando el bien motivo de la litis, solo que adujo de tentarla en virtud de un contrato de arrendamiento celebrado entre ambas partes. Por ello, la ocupación y existencia del inmueble no es un punto cuestionado y, por tanto, la prueba pretendida resulta inconducente y contraria a derecho, siendo que, como bien lo señaló la juzgadora de origen, dicho medio probatorio no resulta idóneo para acreditar la posesión que se aduce, debido a su naturaleza momentánea y transitoria. Por lo anterior expuesto, se propone confirmar la parte conducente del auto combatido. Le solicito la votación, secretaria. Gracias. Se procede a la votación. Magistrada primera, Patricia Gomba Wong. A favor. A favor. Disculpe. Gracias. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. El proyecto del TOCA 906-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo el orden de la lista, tenemos el TOCA 449-2022, expediente 349-2020, juicio ordinario civil del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Apelación del auto de fecha 21 de abril del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrada. Muchas gracias. En este caso, el apelante es la parte actora del juicio en primera instancia. Y el contenido de dicho auto impugnado es que la juez de primera instancia decidió no admitir la prueba de confesión a cargo de una tercera persona, no parte en el juicio, por cuanto de autos se advertía que aquel no era parte en el procedimiento, pues no ejercitó una acción ni opuso excepciones, y el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles del Estado dispone que solo pueden ser sujetos a la prueba de confesión las partes contendientes. Dentro de sus agravios, la parte apelante expresó argumentos de agravio que, en lo medular,
alega lo siguiente. Le causa perjuicios el auto debido a que la prueba no admitida se ofreció de conformidad con los artículos 220 al 225 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán y debía llevarse a cabo con arreglo al capítulo 3 del título 5 de dicho ordenamiento legal. Además, que la juez de primera instancia perdió de vista que la prueba fue ofrecida con la finalidad de que la persona señalada reconociera el contenido y firma del comunicado a que se refiere la prueba documental privada mencionada, aquello en términos de lo dispuesto en específico por los artículos 220 y 223 del mencionado código. La autoridad de primera instancia confundió el ofrecimiento de la prueba de referencia con la confesional a la que alude el artículo 190 de la legislación en comento, porque la confesión ofrecida está vinculada con el reconocimiento de una documental privada. Del análisis de estos agravios, se consideran esencialmente fundados el argumento de queja por las siguientes razones. Se interpretaron los artículos 190 y del 220 al 225 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, concluyéndose que, en términos generales, se presentan dos formas distintas de reconocer documentos privados, que muestran diferencias en su desahogo y el valor probatorio que les puede otorgar. Debiendo considerarse que, si el reconocimiento depende de una parte del juicio, se desahoga la confesional y prueba en contra de quien confiesa. Y si quien ha de reconocer es una persona ajena a las partes, los hechos contenidos en el documento no tienen el efecto de causar perjuicio a quien los reconoce, sino que lo que se pretende es demostrar la veracidad de dicha documental privada y robustecer, en su caso, el valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 308 de la propia legislación. Apuntado a lo anterior y contrastado con las razones y fundamentos contenidos en el auto combatido relativos a que no se admitía la confesión de la tercera persona no parte en el juicio, por cuanto de auto se advirtió que aquel no era parte en el procedimiento y dicha prueba en términos del artículo 190 de la legislación procesal civil ya referido, disponía que solo podían ser sujetos de confesión las partes contendientes. Esta sala colegiada considera que, en el caso, dicha motivación y fundamentación es incorrecta e insuficiente, precisamente por cuanto ya se analizó y corroboró líneas arriba. Un documento privado puede ser reconocido por una persona ajena al juicio. Entonces, tal y como sostuvo la parte recurrente, se considera esencialmente fundado el agravio que externó relativo a que la juez de primera instancia confundió el ofrecimiento de la prueba, pues se limitó a interpretarla en términos de lo previsto en el citado numeral 190, sin tomar en consideración que fue anunciada y ofrecida en términos de lo dispuesto en los artículos 220 al 225 del mismo Código Procesal, a los cuales ya se hizo referencia en este fallo. Con base en todo lo analizado, al no existir reenvío, se debe proceder al análisis de la prueba de mérito, a efecto de decidir si debe o no admitirse, concluyéndose que debe admitirse. Aquello porque se acreditó que la parte oferente de la prueba cumplió con los requisitos legales establecidos para la admisión de aquella, ya que no se exigen mayores requisitos de los analizados en el fallo, ni tampoco la normativa requiere que la parte oferente especifique plenamente algún otro requisito en particular con relación a este tipo de probanza. Y el hecho de que la haya mal denominado no implica que deba desecharse, porque al atenderse a la causa de pedir, se entienden los motivos que pretendió. Por lo antes expuesto, se propone modificar. Secretaria, le solicito la votación. Procede a la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sara Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Dentre. A favor. El proyecto del TOCA 449-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Continuamos con el TOCA 734-2022 del expediente 421-2019, juicio ordinario civil, juzgado primero civil de primer departamento judicial. Apelación a auto de fecha 2 de junio del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrado. Muchas gracias, secretaria. En este caso, con su permiso, vamos a
hacer el estudio del 734, como bien mencionó la secretaria, y del 735, ya que ambos provienen del mismo expediente, la parte apelante es la misma, el auto es el mismo, nada más que en cada uno de las apelaciones se refiere a uno de los demandados. Como bien comentó la secretaria, es un recurso de apelación por parte de la parte actora. En la resolución impugnada, ambos autos son de fecha 2 de junio del 2022, en los que no se admitieron las pruebas de confesión, por cuanto no fueron ofrecidas por la parte actora en su escrito de demanda. En sus agravios, aduce el recurrente que la prueba de confesión puede ser ofrecida y perfeccionada hasta antes de la citación, y si bien la prueba de confesión fue ofrecida durante el periodo probatorio del juicio de origen y no en la demanda inicial, ello no le resta valor jurídico para ser admitida y perfeccionada. En el análisis se estima que son infundados los agravios, ya que en primer término conviene invocar el artículo 166 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual determina: los escritos de demanda del actor y de contestación del demandado deberán mencionar todos los documentos públicos y privados relacionados con ellas. Además, deberán ofrecer las pruebas que para su perfeccionamiento necesiten una tramitación especial. De la interpretación del precepto legal antes mencionado, se evidencia que la hoy recurrente tenía el deber en cuanto a la acción de ofrecer las pruebas de confesión en su escrito de demanda, y al no hacerlo así, no formó parte de su acción, consecuentemente, precluyó su derecho para hacerlo. Por lo tanto, no se violaron las leyes del procedimiento, ni se causó el agravio de que se duele la hoy recurrente, por cuanto para que las pruebas de confesión puedan ser desahogadas, aún antes de la citación de la sentencia, resultaba indispensable que primeramente fueran ofrecidas en la demanda, lo cual no se cumplió. Por tal motivo, se propone confirmar. Secretaria, solicito proceda a la votación. Me procede a la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sara Ávila Novelo. A favor de ambos proyectos. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Los proyectos del TOCA 734-2022 y 735-2022 se aprueban por unanimidad de votos. Siguiendo la orden de lista, tenemos el TOCA 604-2022, relativo al expediente 319-2021, juicio ordinario civil. Juzgado Primero Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Apelación del auto 15 de noviembre del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrado. Muchas gracias. Es un recurso de revocación. El recurrente es la parte demandada. Y el planteamiento de este recurso de revocación es que el recurrente adujo que le causó agravios la determinación adoptada por esta sala colegiada en fecha 15 de noviembre del año 2022, toda vez que resulta contraria a lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que señala que no será procedente decretar la caducidad de la instancia si se han realizado las promociones del caso, siendo el dictado del fallo lo único pendiente a efectuarse. Por tal forma, extraordinaria determinación de proceso, derivada por la inactividad procesal de las partes y que no otorgue una absoluta certeza jurídica ni garantice estabilidad y firmeza a los negocios jurídicos. Asimismo, manifestó que esta resolutora no tomó en consideración sus agravios esgrimidos ni el otorgamiento de la vista a la contraparte, elementos mínimos necesarios que a razón del inconforme ya habían sido integrados con el objeto de resolver el fondo del asunto. De ahí que éste considerara que, dada la remisión de los autos del expediente de origen, el escrito de expresión de agravios y transcurrido el plazo concedido a la parte contraria a fin de que manifestare lo que a su derecho convenga, este órgano resolutor se encontraba ya en aptitud de analizar y resolver el fondo de la controversia sometida a su potestad. Como proyecto, se estima dejar asentado que la inactividad procesal de las partes se sanciona con la caducidad, puesto que se reitera a contención en este caso
Por cuanto al contenido de las constancias que obran en autos, se advierte que el interesado no impulsó el recurso de apelación antes de que transcurriera el término previsto de 3 meses a fin de que opere la caducidad, sin haber existido prueba en contrario. Así tenemos que la carga del impulso procesal corresponde a las partes del juicio, esto sin condición alguna, lo que prevalece desde la presentación del escrito de expresión de los agravios hasta el dictado de la sentencia, por lo que el impetrante perdió de vista que, atento a lo dispuesto por el numeral 381 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la cita a la audiencia de alegatos es a petición de parte. Lo que omitió efectuar el interesado, y contrario a lo sostenido, él tenía la carga y obligación procesal de solicitar la fecha y la hora para que tenga verificativo la audiencia de alegatos correspondiente, lo que en el presente caso de estudio no aconteció, sino por el contrario, pretendió esperar a que el proceso continúe, lo que dependía únicamente de su propio actuar. De ahí que sus agravios resulten infundados, pues no desvirtúan que en efecto transcurrió el término por el que operó en su perjuicio la caducidad de la instancia. Por lo anterior señalado, se propone declarar improcedente el recurso de revocación promovido por la parte demandada en contra del auto de fecha 15 de noviembre del año 2022. En consecuencia, se confirma el auto de fecha 15 de noviembre del año 2022 emitido por esta propia sala. Secretaria, le solicito someta a votación. Se procede a la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. El proyecto del TOCA 604-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Se continúa con los TOCAs de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sari Eugenia Ávila Novelo, quien enlistó 5 proyectos. Iniciando con el listado, tenemos el TOCA 175-2022 del expediente 439-2017, juicio ordinario civil, Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Apelación en contra de la sentencia del 11 de enero del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias, secretaria. Efectivamente, vamos a tratar el análisis del TOCA 175-2022. La parte apelante es la parte actora respecto de la sentencia impugnada de 11 de enero de 2022. En esta sentencia se decretó la improcedencia de la acción de enriquecimiento ilícito intentada en la vía ordinaria promovida por el instituto demandante, al considerarse que no se acreditó plenamente el error sobre el cumplimiento de una obligación, al no perderse de vista que dicha obligación resulte de un acto emitido por una autoridad en su carácter de ente asegurador, acto que una autoridad jurisdiccional civil no puede desconocer. Entonces, apela la parte actora y en sus agravios aduce que la decisión de la juez de primera instancia se basó en una irregularidad, alega que se consideró de manera equivocada que la acción no podía prosperar, ya que la causa jurídica que justificó el desplazamiento patrimonial otorgado a la parte demandada surgió con motivo de una resolución administrativa, por lo que el acuo se declaró sin competencia legal para revisar dicho acto. Insiste el apelante que los elementos de la acción de enriquecimiento ilegítimo sí se configuraron, ya que quedó probado que el demandado recibió un pago por una determinada suma que fue un excedente de la que realmente le correspondía recibir, que también se comprobó un detrimento económico en el patrimonio de la actora al haber realizado dicho pago excedente, que existe una relación en ese enriquecimiento y el empobrecimiento del demandado, o sea, que fue uno a expensas del otro, y que no existió una causa justificada para el desplazamiento patrimonial realizado por la actora en favor del demandado. En el proyecto declaramos infundados e insuficientes los argumentos que plantea la parte apelante, por cuanto en lo referente a lo que se alega en el sentido de que la juzgadora sostuvo indebidamente que la acción planteada tuvo su origen en un acto derivado de una autoridad y no del derecho privado, esto realmente resulta incorrecto, ya que si hacemos un análisis de los numerales 5, 7, 9, 251, 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, podemos advertir que el instituto es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.
el cual tiene el carácter de organismo fiscal autónomo, de manera que por su constitución jurídica y disposición legal le corresponde cubrir todas las contingencias y proporcionar los servicios que previamente se haya especificado de acuerdo a cada uno de sus regímenes, lo que se actualiza por medio de pago en especie o en dinero, con las formas y condiciones previstas en la propia legislación citada. Por tanto, dicha institución tiene su facultad expresa para ordenar y practicar las investigaciones correspondientes cuando actúe en sustitución de la parte patronal y como responsable solidario, como ente asegurador, como decíamos antes. De ahí su potestad para llevar a cabo cualquier acto para esclarecer su actuación y, por otro lado, tal como sostuvo la juez de origen, para acreditar la acción de enriquecimiento ilegítimo, la parte actora debió demostrar que el pago realizado de manera injusta descansó en un error de hecho o de derecho. No obstante, aun cuando la referida actora demostró la existencia de una obligación o causa, no se acreditó dicho error sobre el cumplimiento de dicha obligación, porque esta última no descansa en un acto jurídico celebrado en el derecho privado, sino en uno distinto emitido por una autoridad, que eso es lo que discute la parte apelante en sus agravios, en cuanto que se realizó dicho error en el contexto del derecho privado y realmente no estamos en ese contexto, porque dicho error proviene de una resolución administrativa. Entonces, la acción intentada no podía prosperar porque la causa jurídica que justificó el desplazamiento patrimonial a cargo de dicha institución provino de una resolución administrativa y por ello carece de competencia legal, y debe decirse que dicha juzgadora sí estuvo en lo correcto por la básica razón que fue el Instituto Asegurador quien de manera unilateral determinó una cantidad a pagar a favor del asegurado aquí demandado. Y si bien aseguró incurrir en un error, con base en esto último, modificó tal determinación para luego concluir que la cantidad a pagar al referido demandado era distinta. En esas condiciones, es evidente que la naturaleza de tal acto atañe a una naturaleza administrativa, en tanto fue emitida por una autoridad en uso de su facultad conferida en términos de lo establecido en el artículo 251, fracción 19 de la Ley del Seguro Social. Y por ende, el acto reclamado fue emitido por una autoridad administrativa. Por lo que una juez en materia civil efectivamente carece de competencia para revisar los actos que por disposición legal no tiene permitido en términos de lo ordenado en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Y en tal virtud se torna innecesario el estudio de los elementos para analizar la acción de enriquecimiento ilícito, como expresa la parte apelante, porque no vamos a llegar a ningún fin práctico, pues existe una incompetencia legal para analizar el acto planteado de hoy. En consecuencia, al resultar infundados e insuficientes los agravios, la propuesta es confirmar la sentencia definitiva de 11 de enero de 2022. Abogada, perdón, le cedo el uso de la voz. Gracias. Se procede a la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. El proyecto del TOCA 175-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo el orden de la lista, tenemos el TOCA 102-2022 del expediente 310-2019, procedimiento especial de divorcio sin causales, juzgado mixto de lo civil y familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, apelación en contra de la sentencia de fecha 3 de diciembre del año 2021. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias. El TOCA efectivamente es el 102-2022, proviene de un procedimiento especial de divorcio sin causales. El esposo lo promovió en contra de su excónyuge hoy y lo apela efectivamente el ex esposo, ¿no? Es la parte actora. En la resolución impugnada, que es de 3 de septiembre de 2021, se decretó en primer término la liquidación de la sociedad conyugal, atribuyéndole a cada una de las partes el 50% respecto del predio perteneciente a dicha sociedad. También se decretó la procedencia de la pensión compensatoria consistente en el 23% de los ingresos del promovente a favor de quien fue su cónyuge y la fijación de una garantía consistente en el embargo respecto de ese 50% del predio que le correspondía al señor con motivo de los gananciales. Entonces, apela la parte promovente y alega que la sentencia emitida por el juez de origen carece de congruencia y claridad,
porque fue condenado al monto de 23% fijado a su cargo en concepto de alimentos, no obstante que dicho juzgador tiene conocimiento de que previamente también le había retenido un 20% de la pensión alimentaria a favor de sus hijos. También controvierte que su excónyuge habita el predio de Mérito, que es donde se había constituido el domicilio conyugal, y que no obstante a la garantía de la pensión compensatoria la hicieron consistir en el embargo de su 50%. Y también se queja de que se haya tomado en cuenta el testimonio de su hijo, que fue ofrecido como parte de la prueba testimonial de la demandada. Y aduce fue indebida dicha declaración. En el proyecto se propone lo siguiente, que contrariamente a lo asegurado por el apelante de los documentos y constancias procesales que conforman el expediente de origen, se aprecia que el juez natural, a fin de resolver acerca del punto litigioso consistente en la pensión compensatoria a favor de su excónyuge, al momento de decretar la procedencia de la misma, se basó en que sí fueron acreditados los extremos establecidos en los numerales 27, 30 y 200 del Código de Familia para el Estado, ya que se actualizaron los supuestos establecidos en el distinto numeral 200 antes invocado. Pues la demandada contaba con la edad de 45 años, permaneció casada con él durante 24 años, 1 mes y 5 días, que durante la vigencia del matrimonio se dedicó a las labores del hogar y al cuidado de los hijos que procrearon, sin que con ello se vulnerara el principio de proporcionalidad que debe imperar en los alimentos, es decir, a la posibilidad del que debe otorgarlos y la necesidad del que debe recibirlos, pues tomó en consideración todos los elementos probatorios para fincar una pensión compensatoria a su acreedora, e incluso al momento de fijar el monto de dicha pensión, el juez tuvo por acreditada la capacidad económica del deudor alimentario, pues consideró exactamente la cantidad que recibe como sueldo al ser empleado del gobierno del Estado, y que además el inconforme implementó también para generar ingresos extras una pequeña empresa en el rubro de maderería y ferretería ubicada. En lo atinente a la decisión asumida por el juez respecto a que para garantizar la deuda de los alimentos a favor de su excónyuge era suficiente con que se ordenara el embargo de su sueldo, debe decirse que tal medida no constituye un aseguramiento, o sea, el porcentaje no es suficiente para que lo consideremos una garantía, pues tal disminución solo configura una manera de cumplir con la pensión alimentaria ya decretada, pero no una garantía en sí misma. La deducción no puede tener una doble naturaleza, como sería realizar el objeto directo de la obligación y adicionalmente garantizarla. Luego es que tenemos que solo a través de la unión de ambas, el cumplimiento y la garantía, que se puede satisfacer tal compromiso, por ende es infundado como pretende que se levante la medida del embargo decretada respecto al 50% del predio de mérito. Finalmente, en cuanto a la valoración de la prueba testimonial, tenemos que recordar que la valoración de las pruebas en materia familiar es libre y precisamente al ser hijo de las partes, hay aquí una excepción distinta a cuando son familiares como en civil. Aquí sí deviene trascendente que sea familiar, por cuanto va a tener un mayor conocimiento de los hechos que suceden en el seno familiar, y no se invalida su testimonio porque este último se encuentre ligado de manera consanguínea, porque no hay prueba de que exista un favoritismo por alguna de las partes. Por lo tanto, al resultar infundados e insuficientes los agravios, la propuesta es confirmar la sentencia de fecha 3 de diciembre de 2021. Secretaria, si procede, por favor, a hacer la votación. Gracias. Se procede a la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. El proyecto del TOCA 102-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el orden de la lista, tenemos el TOCA 291-2022 del expediente 647-2018, juicio sucesorio testamentario, juzgado primero de Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Apelación en contra de sentencia interlocutoria de fecha 19 de noviembre del año 2021. Tiene el uso de la voz magistrada. Gracias.
El toque es el 291 de 2022. Proviene de un juicio sucesorio testamentario de quien en vida fuera vecino de esta ciudad de Mérida, Yucatán, y fue instado por su hermano. El apelante es el hijo del autor de la sucesión y la fecha de sentencia interlocutoria impugnada es el 19 de noviembre de 2021. Deriva la resolución del incidente de impugnación del testamento del de Cuyus, que se resolvió que no se justificaron vicios en la voluntad de dicho testador, para así como pretendieron los incidentistas. El incidente lo promovieron varias personas, solo lo apela uno de ellos, ya que si bien es cierto que el testamento es inoficioso por no haber salvaguardado los derechos alimentarios de las hijas menores de edad de su autor, esto en modo alguno resulta suficiente para considerar que el testador no se hallaba con la capacidad física y mental necesaria para emitir lícitamente su última voluntad. En sus agravios, el recurrente alega, en primer lugar, que la juez no aplicó correctamente el artículo 444 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, pues determinó no admitir los medios de prueba exhibidos por la parte incidentista, siendo estos la testimonial, la confesional y la declaración de parte de la heredera, la inspección en el protocolo de notario público ante quien se hizo el testamento, la pericial médica que quería que se realizara sobre lo que denominó el expedientillo clínico del padre del apelante, así como diversas fotografías. De ahí sostiene el inconforme que no se atendió al hecho de que su padre, el autor de la sucesión, al momento de otorgar el testamento no se hallaba en plena capacidad para verlo así efectuado. El proyecto propone que se declaren los agravios infundados con base en que la sentencia interlocutoria, objeto del presente recurso de apelación, se rige en cuanto al tema de la admisión de pruebas susceptibles de ser tomadas en cuenta en el procedimiento incidental por lo dispuesto en el artículo 444 antes invocado. En ese tenor se observa que dada la naturaleza sumaria de la que participan las cuestiones incidentales, incluidas las que se refieren a las impugnaciones como en su oportunidad pretendió el hoy apelante, deben sujetarse a la regla consistente en que solo excepcionalmente el juzgador admitirá medios de prueba distintos a la documental y a la presuncional, y las pruebas que pretendía se admitieran son de diversa naturaleza. Así es evidente que la juez tuvo a su disposición durante varios meses previos a dictar su resolución incidental los medios de prueba documentales ofrecidos por ambas partes para conformar las presunciones humanas como legales y así estar en vías de allegarse o no de diversos instrumentos probatorios para resolver el fondo de dicho incidente. Considerando aquí la duda que pudiera gestarse en su sana crítica y en especialmente con base en los referidos postulados legales como jurisdiccionales en el tema de las impugnaciones de los testamentos. En esa tesitura se observa que como parte del expediente de origen se halla el informe en medicina psiquiátrica que refiere que el autor de la sucesión, en fecha 31 de enero de 2018, se encontraba consciente con la capacidad para entender los procedimientos pre- y postquirúrgicos que necesitaba. Y en el mismo informe se dice que el examinado estuvo acompañado por su hermana y su sobrina. Por otro lado, contrario a lo aseverado por el incidentista y hoy apelante, entre las copias del expediente clínico se halla la nota del ingreso hospitalario del 2 de mayo de 2018, que refiere que en esa fecha el de Cuyus se encontraba consciente, tranquilo y orientado, no sedado, como aseguró en su escrito de expresión de agravios el incidentista. En ese tenor, se tiene que ni en esa fecha, que es el 2 de mayo de 2018, ni en una posterior y más cercana al otorgamiento del testamento, como lo es el 15 de mayo del mismo año, se observa alguna prueba, incluidas las que obran en el expediente clínico, cuya copia fue aportada en el incidente, que pueda asentar una duda fundada de que el autor de la sucesión estuviera incapacitado por haberlo otorgado válida y legalmente su testamento. Entonces, al no existir esta duda, pues la juez estuvo en lo correcto al no admitir las pruebas. Y aunado a que si bien se declaró por una parte inoficioso al no haberse ministrado alimentos para las hijas menores de edad de Cuyus, la juez estuvo en lo correcto al considerar que ese evento en particular no puede gestar en la nulidad en sí del testamento, solo se puede gestar inoficioso, más no nulo.
como al respecto lo señalan los artículos 658 y 659 del Código Sustantivo de la materia. En este tenor, la propuesta es confirmar la resolución de primera instancia. Secretaria, le cedo la palabra. Procedemos a la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. El proyecto del TOCA 291-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo el orden de la lista, tenemos el TOCA 386-2022, expediente 388-2019, procedimiento especial de divorcio sin causales, juzgado cuarto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Apelación en contrasentencia de fecha 24 de febrero de 2022. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias. El TOCA 386-2022 es con motivo de la impugnación de la sentencia ya referida por la secretaria de 24 de febrero de 2022 por la parte actora en un procedimiento especial de divorcios sin causales. En la resolución impugnada, el juez decretó alimentos definitivos a favor de 2 menores de edad y a cargo del demandado como su padre no custodio, por la cantidad líquida que resultara de aplicar el 38% de los salarios de este, sosteniendo que si bien se justificó que previo a la instauración del presente juicio, las acreedoras ya tenían sancionada a su favor una pensión provisional por el 40% de los ingresos de su progenitor, con motivo de unas diligencias de jurisdicción voluntaria diversas. Sin embargo, apuntó que en el caso concreto, juzgando con perspectiva de género, este último porcentaje debía reducirse por cuanto se demostró que la actora, que es la madre de las acreedoras, devengaba un ingreso superior al de su contrario, por lo que también dispuso que la garantía alimentaria que imperaría a favor de tales descendientes se constituiría a través del embargo de los ingresos del demandado. En sus agravios, la madre de las infantes expuso que el porcentaje sancionado en tal resolución resulta perjudicial al interés superior de sus hijas, resaltando que previo a la instauración del presente juicio ya se habían decretado alimentos provisionales a favor de estas, en vía de jurisdicción voluntaria, incluso por un porcentaje mayor consistente en el 40% de los ingresos del obligado. Por lo que a su parecer los alimentos no debieron de disminuir sino aumentar, en tanto el demandado no emitió su contestación de manera efectiva y por ello tampoco exhibió una contrapropuesta, mientras que ella sí lo hizo, sugiriendo que tal prerrogativa fuera por el 50% de los salarios de su contraparte, concluyendo que este último porcentaje es el que debe prevalecer, por cuanto se debe considerar que sus hijas ameritan de diversos requerimientos y una de ellas tiene un padecimiento de salud en particular. El proyecto se propone de la siguiente manera: declarar como fundados los agravios y suficientes también en la medida de que, en efecto, la pensión definitiva de que se trata no debió ser menor a la establecida de manera provisional en las diligencias de jurisdicción voluntaria, pues en los autos del juicio aparece que el demandado, por no satisfacer una determinada prevención, tuvo por perdidos sus derechos y por ende no ofreció pruebas que sustentaran la postura que adoptó tocante a que la pensión provisional preexistente debía disminuirse, por ser desproporcional a sus posibilidades, cuando que este requisito resultaba esencial para esos extremos en términos del artículo 401 del Código de Procedimientos Familiares del Estado. Máxime que el juzgador no debió inadvertir que cuando se declara la rebeldía de la parte demandada, se tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, de acuerdo con el normativo 488 del propio ordenamiento legal, y en el particular los hechos desplegados por la actora en su demanda se encaminaron a justificar que la pensión provisional que preexistía a favor de sus descendientes era insuficiente para cubrir sus necesidades actuales. Entonces, teniendo en cuenta que los alimentos no pueden quedar al arbitrio de una de las partes, sino que deben analizarse por la autoridad de acuerdo al principio de proporcionalidad, en esta alzada y en el proyecto consideramos que la sola propuesta de la actora para que tales alimentos sean por el 50% de los ingresos del demandado es insuficiente, pues por lo que procede es que este tribunal reasuma jurisdicción para analizar debidamente este aspecto de acuerdo con el artículo 35 del Código de Familia para el Estado. Haciendo el análisis se arriba a la conclusión de que la actora sí justificó nuevas necesidades de las menores de edad,
pues al emitirse la sentencia que resolvió sus alimentos provisionales, en fecha 13 de noviembre de 2018, únicamente se sostuvo en términos generales que en atención a su minoría de edad, cada descendiente ameritaba del 20% de los ingresos de su padre. Empero en este procedimiento sí se acreditó cuáles son los requerimientos particulares de sus hijas, por mencionar diversas actividades de entretenimiento y de deportes que requieren terapias psicológicas para afrontar la separación conyugal de sus progenitores, así como también que una de ellas, durante el transcurso del juicio, fue diagnosticada con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, mejor conocido como TDAH, por lo que amerita de diversos medicamentos, entre otros, ante estas circunstancias especiales. En ese tenor, el porcentaje que se estima debe imperar en concepto de alimentos definitivos en el presente juicio es el 46% de los salarios del demandado, en el entendido que el 22% será para una de las acreedoras y el 24% restante para la niña que presenta la condición de salud antes referida, debiéndose suplir la deficiencia de la caja respecto al aseguramiento de sus alimentos, por cuanto, como ya ha sostenido esta sala, el aseguramiento de los alimentos vía el porcentaje de los ingresos no resulta suficiente para tener como garantía, sino que se debe, en este caso, vamos a solicitar un depósito en una cantidad que se precisa en el proyecto, a cargo del deudor alimentista. Y por lo tanto se propone modificar la resolución para que la pensión definitiva y la garantía alimentaria de que se trata sean en los términos antes precisados. Secretaria, le cedo la palabra. Gracias. Se procede a la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Ablianovelo. A favor. A favor. Gracias. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. El proyecto de toca 386-2022 se aprueba por unanimidad de votos. El último de la lista es el toca 368-2022 del expediente 237-2022, juicio ordinario civil, juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado, donde se apela la sentencia de fecha 30 de marzo del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias. El TOCA 368-2022 consiste en el auto de 30 de marzo de 2022, que fue apelado por el promovente. Por cuanto en la resolución apelada, el juez razonó que en la cláusula 15ª del contrato base de la acción se está solicitando la rescisión de un contrato de arrendamiento. Se estipuló que ambas partes acordaron someterse expresamente, y así lo pusieron en el contrato, a la jurisdicción y competencia federal del Estado de Yucatán, reconociendo así la competencia de la autoridad federal para conocer de dicho asunto, renunciando expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales del fuero común. Por tal motivo, el ACUO determinó no admitir el juicio promovido por dicho actor. En sus agravios, el recurrente se queja de que se le haya negado el acceso a la impartición de justicia pronta y expedita, ya que si bien en el contrato de arrendamiento las partes se sometieron expresamente a la jurisdicción y competencia del fuero federal, el juzgador también tiene facultad de conocer el asunto en virtud de que el inmueble relacionado con la litis se encuentra dentro de su ámbito competencial. También se queja porque considera que es perjudicial que la autoridad de primera instancia solamente se haya limitado a mencionar que no se admitía la promoción de la demanda en comento en vista de que existe un previo sometimiento expreso a la jurisdicción federal, misma razón por la cual el juez del fuero común determinó remitir el caso al juzgador que se considere competente a efecto de continuar con el curso del juicio. Aduce el apelante que previo a iniciar el procedimiento ante el juzgado tercero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, promovió idéntica acción civil bajo las mismas prestaciones que versan en la demanda que consta en autos, en el que por razón del turno correspondió conocer al juzgado segundo de distrito en el Estado de Yucatán, y en proveído de fecha 22 de marzo del año 2022, el titular de dicho juzgado determinó que carecía de competencia en razón del fuero para conocer del asunto. Esto dado que dicha autoridad federal, con base en la interpretación del artículo 104, fracciones 1 y 7 de la Constitución Política Federal,
consideró que en el asunto que nos atañe no se aplicará ninguna ley federal, tratado internacional reconocido por México, ni tampoco interviene en el litigio la federación ni se encuentran en juego los bienes de la nación, pues se trata de un conflicto surgido con motivo de actos de particulares. El proyecto se presenta con los agravios declarándolos esencialmente fundados. Esto dado como lo consideró el titular de dicho juzgado de distrito, el hecho de que los suscribientes de dicho contrato de arrendamiento hubieran acordado que se sujetarían a lo dispuesto en el Código Civil Federal como la competencia de la autoridad federal respecto a la solución de las controversias que derivasen de dicho pacto, no puede traducirse en prorrogar la competencia, en este caso de una autoridad federal, como lo resulta ser el juez de distrito, pues para habilitarlo para conocer de un asunto que, dada su naturaleza, se identifica como perteneciente a la materia civil del fuero común. En la especie, la legislación local de Yucatán. Razonamiento el inmediato anterior que se evidencia al ver que tanto las partes como las acciones y pretensiones aludidas en la demanda presentada al juez tercero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado se estiman del tipo particulares, es decir, no están relacionadas de forma directa e insalvable con personas o autoridades del ámbito federal. Presupuesto este último que era indispensable para habilitar la competencia de los tribunales federales, incluidos los facultados para conocer los asuntos del orden civil, como al respecto indica la fracción segunda del artículo 104 de la referida Constitución, en consonancia con lo preceptuado en las fracciones primera y segunda del numeral 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, ante lo fundado de los agravios, se reasume jurisdicción y se hizo el estudio del escrito de demanda y previo a admitir, en razón de lo que solicita el impetrante, se hizo un análisis de las prestaciones y si bien él está instando un juicio ordinario civil de rescisión de un contrato de arrendamiento, también pudiera hacer referencia a un juicio extraordinario hipotecario. Entonces, con base en el derecho de acceso a la justicia y facilitar esto, lo que proponemos es prevenir al promovente a fin de que precise si insiste en que dicho asunto sea tramitado en la vía ordinaria o si prefiere que se tramite en la vía extraordinaria hipotecaria. Entonces sería modificar el auto impugnado. Secretaria. Se procede a la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Gracias. El proyecto del TOCA 368-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Ahora continuaremos con la lista de la magistrada Patricia Gamboa Wong. Al respecto, tenemos que la magistrada ha considerado que el TOCA listado como número 2752-2022 retirarlo para un mejor estudio. Por tanto, iniciaremos con el TOCA 432-2021 relativo al expediente 183-2020, diligencias de jurisdicción voluntaria. En atención al cumplimiento de ejecutoria de amparo indirecto 1836-2021. Tiene el uso de la voz, magistrada. Muchas gracias, secretaria. Buenos días. Para iniciar este asunto, es para dar cumplimiento de la ejecutoria federal dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, en el amparo indirecto número 1836/2021, tercero -B, promovido por el quejoso en contra de la resolución de fecha 10 de agosto del año 2021 pronunciada por esta sala en el TOCA número 432/2021, formado para la substanciación del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 8 de octubre del año 2020, dictado en la audiencia de desahogo de la prueba de confesión por la jueza segundo civil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente número 183/2020, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por la interesada por conducto de su apoderado a fin de obtener la declaración del apelante
acerca de la calidad de la posesión que ostenta respecto de una fracción de un predio propiedad de aquella. En el acuerdo apelado, la jueza del conocimiento no accedió a la oposición y solicitud planteada por quien aquí recurre, por no ajustarse a lo dispuesto en el artículo 849 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues a su parecer, el nombrado compareciente únicamente se opuso al desahogo de la diligencia de confesión y no al trámite del procedimiento de jurisdicción voluntaria. Inconforme con lo anterior, el recurrente interpuso el correspondiente recurso de apelación que le fue admitido el 4 de marzo del año 2021 y mediante escrito presentado en tiempo expuso su único agravio, que la juez de primera instancia realizó una interpretación parcial y limitada del escrito que presentó el 8 de octubre del año 2020, por lo que violó los principios de congruencia y exhaustividad contenidos en los artículos 339, 341 y 343 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como sus derechos humanos derivados de los numerales 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el impetrante asegura que la juzgadora realizó una indebida e inexacta interpretación del artículo 849 del mencionado código, pues afirma que basta la oposición a la solicitud del promovente para que el negocio se haga contencioso, tal y como él lo planteó en primera instancia. En estricto acatamiento a la ejecutoria que se cumplimenta, se califica de fundado el único agravio expuesto por el apelante, debido a que el artículo 849 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán debe entenderse en el sentido de que, ante la oposición planteada por parte legítima, se debe declarar concluido el procedimiento de diligencias de jurisdicción voluntaria y dejar a salvo los derechos de las partes para hacerlos valer en la vía correspondiente. La propuesta es proceder a revocar el auto apelado con el fin de declarar la conclusión del indicado procedimiento, con las consecuencias jurídicas que ello conlleva, dejar a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía correspondiente, así como dejar sin efecto la confesión de la hora apelante desahogada en el procedimiento principal. Por favor, secretaria, si puede tomar la votación, si es tan amable. Claro que sí, abogada. Procedemos a la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. El proyecto del TOCA 432-2021 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo el orden de la lista, tenemos el TOCA 500-2022, despedido del expediente 212-2016, juicio ordinario familiar, juzgado primero de realidad familiar, el primer departamento judicial del Estado. Se apela a sentencia del 20 de abril del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrada. Muchas gracias, secretaria. En la sentencia apelada se declaró procedente el juicio principal, por lo que se determinó que la parte actora tendrá la custodia de su hija hasta que ésta sea mayor de edad legal. Esta adquiera estado o autoridad competente disponga lo contrario, conservando ambos progenitores la patria potestad. En tal virtud, se estableció como régimen de convivencia entre la niña involucrada en el asunto y su padre no custodio los días sábado de cada 15 días, de las 9 a las 11 horas, de manera supervisada en el Centro de Convivencia Familiar del Estado. Además, se determinó que una vez obtenidos los resultados de la terapia del demandado, siempre y cuando fuera en sentido positivo, podría ampliarse el horario de visitas y la convivencia en un 50% respecto a vacaciones, días festivos, onomásticos, asistencia a eventos, etc.
Asimismo, se condenó al enjuiciado a pagar a su hija, por conducto de la madre de esta, 5,258 pesos con 12 centavos moneda nacional de manera mensual, en concepto de pensión alimenticia. Y a fin de garantizar la prerrogativa en cuestión, se estableció el depósito de 3 meses de la indicada cantidad, es decir, 15,774 pesos con 36 centavos. En tal virtud, se dejaron sin efecto las medidas provisionales, así como las de protección otorgadas a favor de la actora. Inconforme con lo anterior, la accionante interpuso el correspondiente recurso de apelación que le fue admitido el 11 de mayo del año 2022 y mediante escrito presentado el día 24 siguiente expuso estos argumentos en disenso. La recurrente señala que el régimen de visitas supervisadas establecido en la sentencia impugnada atenta en contra del interés superior de su hija, toda vez que de auto se puede advertir que no existe una relación entre esta y su progenitor, ya que nunca han convivido, aunado a que se desconoce el paradero del último mencionado. Además, la impetrante asegura que la convivencia en vacaciones y días festivos no beneficia el sano desarrollo de su hija y, en cambio, puede poner en riesgo la integridad de ésta. La inconforme alega que la autoridad judicial primigenia fue omisa en recabar de oficio las pruebas necesarias para acreditar la solvencia económica del demandado. El primer agravio se considera infundado por cuanto el régimen de convivencia en la modalidad de supervisado de ninguna manera trastoca el interés superior de la hija de las partes, y mucho menos debido a que de auto se puede advertir que no existe una relación entre el infante y su progenitor, ya que nunca ha convivido. Como pretende hacer valer la apelante en esta instancia, pues tal circunstancia es insuficiente para negar la convivencia entre ellos. En cambio, a la luz de lo actuado en el procedimiento, solo puede interpretarse como una afirmación que transgrede el derecho irrenunciable de la niña a tener una familia, mismo que tiene como eje rector el principio de interés superior que tiene a su favor y que busca asegurar la continuidad de sus relaciones personales con el progenitor no custodio, sin soslayar desde luego que este derecho no es absoluto, pero tampoco puede estar sujeto a la decisión arbitraria de su madre. Ello porque la convivencia armónica del infante con su padre también repercutirá en su sano desarrollo y equilibrado, pues necesita el cariño y apoyo de ambos. Si bien es cierto que de auto se puede deducir que la relación paterno-filial entre el infante y su padre es inexistente, pues las partes del juicio se separaron cuando aquella contaba con escasos meses de edad y desde entonces no tuvo contacto con él, aunado a que durante el trámite del procedimiento oral familiar ninguno de los progenitores cumplió a cabalidad con el régimen de convivencia provisional que en su momento estuvo vigente, también es veraz que a juicio de este órgano revisor no puede estimarse que la ausencia de la relación entre el padre no custodio y la niña sea atribuible e imputable únicamente a la falta de interés de aquel, ya que de los autos del expediente principal dejan entrever una importante renuencia y obstaculación por parte de la madre custodia para que en su momento la convivencia provisional pudiera tener lugar. Luego, pues esta sala concluye que el régimen de convivencia en la modalidad de supervisado no atenta en contra del interés superior de la niña. Por el contrario, lo que resulta realmente perjudicial es la ausencia de la relación con su padre, debido en gran medida a la obstaculación sistemática por parte de la progenitora custodia, por lo que es necesario exhortarla para que cumpla con lo que le corresponde, en el sentido de propiciar el vínculo parental en cuestión, a efecto de evitarle un daño mucho mayor a aquella,
siendo completamente necesario y urgente que los lazos de la relación del padre con su hija comiencen a fomentarse y a establecerse, de manera tal que en algún momento puedan convivir con más frecuencia en un ambiente de armonía, afecto y respeto. Por otro lado, respecto a la convivencia ampliada, es necesario aclarar que esta está condicionada a los resultados que se obtengan del proceso terapéutico al que fue canalizado el demandado, lo que se traduce en una prerrogativa que en dado caso tendrá lugar en el futuro siempre y cuando beneficie al infante. El segundo agravio es fundado debido a que la juzgadora de primera instancia fue omisa en recabar de oficio las pruebas necesarias para acreditar la solvencia económica del demandado, por lo que fijó una pensión alimenticia que se aparta del principio de proporcionalidad, pues únicamente tomó en cuenta la manifestación del demandado respecto a que es dueño de un hotel y el salario mínimo general vigente el día del dictado del fallo definitivo. En las relatadas condiciones, este órgano colegiado considera pertinente dejar insubsistente y sin efecto legal alguno la sentencia apelada y reponer el procedimiento hasta antes de la continuación de la audiencia principal, de fecha 29 de marzo del año 2022, para que, antes de fijar el día para proseguir con la indicada diligencia, la juzgadora de primera instancia se aboque a la investigación conducente y una vez hecho, dicte una nueva resolución en la que, en estricto apego al principio de proporcionalidad y atendiendo a las circunstancias particulares del caso, fije una pensión alimenticia a favor de la menor de edad legal a cargo de su padre con su correspondiente garantía. Entre tanto, es necesario determinar de forma provisional que la niña continuará bajo la guardia y custodia de su madre, conservando ambos progenitores la patria potestad. El régimen de convivencia entre el padre no custodio y el infante se llevará a cabo los días sábado de cada 15 días, de las 9 a las 11 horas, de manera supervisada en el Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán. Y el demandado deberá entregar la cantidad líquida de 5,258 pesos con 12 centavos moneda nacional de manera mensual en concepto de pensión alimenticia. Por último, también es pertinente que una vez recabada la información relativa a la capacidad económica del deudor, previo el dictado de la nueva sentencia, la jueza de primera instancia deberá escuchar la opinión de la niña respecto al derecho que tiene de convivir con su padre no custodio. Y entonces, tomando en cuenta su parecer, las circunstancias particulares del caso, el marco legal aplicable, el informe del régimen de convivencia supervisado, el resultado de la psicoterapia del enjuiciado y, por supuesto, las máximas de la lógica y la experiencia, resuelva sobre la procedencia y la modalidad del régimen bajo el cual convivirán. Secretaria, ¿sí es tan amable de recabar la votación? Claro. Procedemos a la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. El proyecto del TOCA 500-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo el orden de la lista, tenemos el TOCA 54-2022 del expediente 3960-2011, diligencias de jurisdicción voluntaria, juzgado primero de los familiares del primer departamento judicial del Estado. Apelación a auto de fecha 11 de octubre del año 2021. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias, secretaria. El presente recurso de apelación deriva de las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por dos personas a fin de celebrar su divorcio voluntario. En ellas acordaron que el progenitor podría convivir con su hija los días sábados y domingo de cada semana en un horario comprendido entre las 9 a las 17 horas. En el expediente de origen, el progenitor, quien es el apelante, solicitó que se modificara el régimen de convivencia, solicitud de la que se le dio vista a su contraparte. El 7 de diciembre del año 2020, se fijó un régimen de visitas provisional para que la convivencia se llevara a cabo en una modalidad a distancia en virtud de la emergencia sanitaria que se suscitó por la presencia del virus
comúnmente conocido como COVID-19 en el estado de Yucatán. El 28 de septiembre del año 2021, el progenitor compareció a reiterar su solicitud de que se modificara el régimen de convivencia entre él y su hija. La resolución impugnada lo es el auto de fecha 11 de octubre del año 2021, en el cual se ordenó la reactivación de las visitas presenciales a las que tiene derecho la hija de las partes, conforme a la cláusula 9 del convenio originalmente aprobado. El padre recurrente argumenta que la juzgadora de primera instancia fue omisa de los diversos memoriales en que solicitó que se modificara el régimen de convivencia, así como que no resolvió respecto de los días de convivencia que deberán tener lugar en los periodos vacacionales de primavera, verano e invierno del calendario escolar. La cuestión jurídica a resolver es si la autoridad de primera instancia fue omisa de atender la solicitud del recurrente respecto a que se modifique el régimen de convivencia. Al contestar tal interrogante, esta sala estimó que si bien es cierto que la jueza primigenia no resolvió respecto de la solicitud del progenitor recurrente para que se modifique el régimen de convivencia, a pesar de que éste planteó tal prestación en diversos memoriales de fecha 19 de junio del año 2019, 20 de octubre del año 2020, 10 de junio del año 2021 y 28 de septiembre del año 2021, tal omisión resulta insuficiente para conceder la revocación del auto impugnado. Lo anterior se afirma por cuanto en el caso sometido a estudio no fue la autoridad jurisdiccional quien en uso de sus facultades potestativas determinó los días y horas de visita, sino que fueron las partes quienes acudieron ante el órgano jurisdiccional para la aprobación del convenio que previamente habían celebrado. En tal virtud, previo a resolver sobre la petición del progenitor recurrente, debía abrirse el incidente respectivo, o bien el interesado debió plantear un nuevo juicio en el que solicite la modificación del régimen de convivencia, circunstancia que no acaeció en el presente caso. De esta manera, de resolver en esta instancia respecto del cambio en el régimen de convivencia, tal como lo solicita el recurrente, se dejaría a la otra progenitora en estado de indefensión, pues no ha tenido la oportunidad de hacer valer lo que a su derecho convenga, es decir, no ha tenido la posibilidad de allanarse a las prestaciones reclamadas o, por el contrario, exponer las razones por las que se opone a la modificación del régimen de convivencia. En atención a los anteriores argumentos, se propone calificar de fundados pero insuficientes los motivos de disenso hechos valer por el apelante para revocar el auto impugnado, dejando a salvo sus derechos para que encamine sus pretensiones en la vía y forma que legalmente corresponde, y se propone confirmar la sentencia impugnada. Secretaria, por favor, ¿puede tomar la votación? Procedemos a la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor, secretaria. Magistrada segunda, Sara Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. El proyecto del TOCA 54-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo el orden de la lista, pasamos al TOCA 347-2022 del expediente 2380-2022, juicio ordinario civil, juzgado primero de lo familiar del primer departamento judicial. Apelación a auto de fecha 17 de marzo del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias, secretaria. En fecha 4 de abril del año 2019, la acreedora alimentaria solicitó se realice el embargo precautorio sobre las propiedades del actor del juicio, con el fin de asegurar las pensiones vencidas y no pagadas por el citado deudor alimentista. Sobre este escrito, el 22 de abril del mismo año, el entonces juez de primera instancia acordó decretar el embargo precautorio para garantizar el pago de pensiones futuras sobre el 50% de los derechos de propiedad que le corresponden al actor respecto a un predio. El 3 de marzo del año 2020, la juzgadora del conocimiento dictó sentencia por medio de la cual resolvió respecto al derecho de los alimentos de la acreedora alimentaria,
En consecuencia, fijó una pensión alimenticia a favor de ella y a cargo del apelante por la cantidad mensual de 5,000 pesos moneda nacional. Mediante auto de fecha 11 de diciembre del año 2020, la autoridad jurisdiccional ordenó girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social a efecto de trabar formal embargo sobre los sueldos o emolumentos que devenga el recurrente y en el caso de que sea pensionado de dicho instituto, se sirva a descontar y remitir la cantidad ya señalada. Seguidamente, el 10 de marzo del año en curso, el deudor alimentista solicitó que sea cancelado el embargo trabado sobre su predio, pues, de acuerdo a su escrito, la pensión alimenticia se encuentra completamente asegurada a través del embargo de su pensión de cesantía en edad avanzada, sin que en el caso se pueda ver afectada con alguna renuncia y o despido, ya que esto no es aplicable por la naturaleza de su pensión. En la parte conducente del auto de fecha 17 de marzo del año 2022, la juzgadora de primera instancia resolvió no acceder respecto a la solicitud del promovente, pues adujo que el embargo de sueldos y el embargo precautorio para asegurar el pago de la pensión alimenticia fijada tiene dos finalidades diferentes. Apoyando su dicho en la tesis jurisprudencial bajo el rubro alimentos, la retención de un porcentaje o monto del salario del deudor alimenticio como pago de la pensión no puede considerarse una garantía para asegurar su cumplimiento y por ende debe constituirse un aparente objeto. Así como en la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del 14º Circuito, bajo el rubro bienes, aseguramiento de ellos no debe estar condicionado para garantizar alimentos. El recurrente adujo que el autoapelado violó sus derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a una motivación infundamentación incorrecta, en concatenación con la indebida aplicación de la tesis jurisprudencial enunciadas. Continuó señalando que la juzgadora pasó por alto que al trabar el embargo sobre su pensión de cesantía en edad avanzada, estos ingresos los obtendría en todo tiempo y momento hasta que fallezca y por tanto la pensión alimenticia se encuentra completamente asegurada a través del embargo de su pensión, sin que en el caso se pudiera ver afectada con alguna renuncia y o despido, pues esto no aplica debido a la naturaleza permanente de la pensión de cesantía. Esta sala considera que se debe confirmar el autoapelado en atención a que el agravio expuesto por el apelante resultó ser infundado. La pensión de cesantía en edad avanzada, de conformidad con el artículo 173 de la Ley del Seguro Social, sí cuenta con una hipótesis mediante la cual el Instituto Mexicano del Seguro Social puede suspender su pago. En consecuencia, esto no es vitalicia por el simple hecho de obtenerla, o bien que se extingue hasta la muerte del pensionado, como adujo el apelante. La jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021-720, bajo el rubro alimentos, la retención de un porcentaje o monto del salario del deudor alimenticio como pago de la pensión no puede considerarse una garantía para asegurar su cumplimiento y por ende debe constituirse un aparente objeto. Concluyó que en los juicios familiares en los que se demande pensión alimenticia y sea posible el cumplimiento de esta obligación mediante el descuento correspondiente al salario del deudor, es necesario que se constituya una garantía para lograr el aseguramiento de los alimentos, la cual puede consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o cualquier otra forma de garantía a juicio del juez que sea análoga y suficiente. Del análisis e interpretación conforme a la luz de la tesis jurisprudencial citada y de la importancia del derecho humano a recibir alimentos, se infiere que el descuento del porcentaje o suma correspondiente a una pensión alimenticia deducida de la nómina del deudor en su carácter de asalariado o como en el presente caso de la pensión de cesantía en edad avanzada
no puede ser considerado una garantía, pues únicamente se trata de una medida que permite asegurar el cumplimiento de la obligación mediante la realización de la prestación de dar una cantidad periódica, pero no sirve para prevenir la falta de cumplimiento de la obligación, pues la pensión de cesantía en edad avanzada puede ser suspendida por el Instituto Mexicano del Seguro Social si el pensionado reingresa a un trabajo sujeto al régimen obligatorio. De esta manera, el agravio expresado por el apelante resulta ser infundado, ya que, contrario a lo expuesto por el recurrente, la pensión de cesantía en edad avanzada sí cuenta con un supuesto por la que pudiera verse suspendida, tal y como lo señala el artículo 173 de la Ley del Seguro Social. Consecuentemente, no se puede considerar que con el simple hecho de embargar la pensión se esté garantizando el pago de pensiones futuras, lo que sí aconteció con el embargo trabado sobre el inmueble. El sentido de esta propuesta es confirmar el auto apelado de fecha 17 de marzo del año 2022. Secretaria, si es tan amable. Claro que sí, abogada. Que proceda a la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. El proyecto del TOCA 347-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el último de la lista, tenemos el TOCA 413-2022 del expediente 309-2020, interdicto de retener posesión, juzgado tercero mixto de civil y familiar del primer departamento judicial. Apelación a auto de fecha 15 de marzo del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrado. Gracias, secretaria. En este asunto, el auto apelado, la autoridad primigenia declaró no haber lugar al interdicto de retener la posesión, por cuanto con la información testimonial rendida por la parte actora no se acreditó el segundo elemento previsto en el artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, debido a que los declarantes no fueron coincidentes en manifestar el acto por medio del cual se ha tratado de inquietar la posesión del bien inmueble aducido por la parte promovente. Además, la juzgadora añadió que en el asunto particular existe un conflicto de límites y propiedad entre dos bienes inmuebles, cuestión que debe ser objeto de un procedimiento diverso. Inconforme con lo anterior, la parte accionante interpuso el correspondiente recurso de apelación que le fue admitido el 7 de abril del año 2022 y en su escrito presentado el día 18 siguiente señaló como único agravio que en el auto combatido no se realizó un análisis exhaustivo de lo declarado por los testigos en todas y cada una de sus respuestas, ya que solo tomó en cuenta lo que contestaron a la posición número 17 y que con ello concluyó que no se acreditó lo establecido en la fracción segunda del artículo 684 del Código Adjetivo de la materia, alegando la parte inconforme que tal apreciación es incompleta e incorrecta, sobre todo porque derivó en que se pusiera fin al juicio. La parte recurrente también indica que los testigos sí fueran coincidentes en referirse al mismo causante de la perturbación, que lo es en concreto la autoridad demandada, así como al hecho de que ésta no permite a los promoventes construir y cercar su propiedad, pues en el momento en que se disponen a construir o hacer uso de su terreno, el personal de la dependencia enjuiciada, junto con la policía municipal del poblado, se acercan al lugar a impedirlo, motivo por el cual han sido inquietados en su propiedad. El único agravio expuesto por la parte impugnante es fundado, pero insuficiente para revocar el auto apelado, pues, contrario a lo resuelto, los testigos sí fueron coincidentes en manifestar el acto por medio del cual la parte promovente considera se ha tratado de inquietar la posesión del bien inmueble,
pues al responder las preguntas planteadas, ambos concordaron en que la causante de la perturbación es la autoridad demandada y que los actos de perturbación consisten en que no les permitieron a los socios de la empresa demandante construir, cercar y delimitar el predio de su propiedad. De ahí lo fundado del agravio expuesto. Sin embargo, la información testimonial no acredita de manera alguna que los posesionarios se encuentren amenazados grave e ilegalmente de despojo o que existan actos tendientes a usurparles de forma violenta del predio. Esto es así, pues el hecho de que la autoridad demandada les haya solicitado que se abstengan de construir, cercar y delimitar el predio en cuestión no puede considerarse como un acto de perturbación tendiente a despojar o usurpar de manera violenta la posesión de la que goza la parte promovente, sino únicamente como un acto que tuvo lugar debido a que desde la óptica de la enjuiciada se estaría invadiendo un espacio que pertenece al fondo legal y no a la delimitación del inmueble litigioso. Por último, cabe añadir que de acuerdo con la doctrina, para los interdictos de retener la posesión debe de tenerse la correcta, plena y exacta identificación y delimitación del ámbito material de lo poseído o la real extensión cuantitativa de lo sustraído. De modo que no bastan conjeturas, indeterminaciones o apreciaciones meramente subjetivas, por lo que no resulta adecuado promover este tipo de interdictos cuando existe un evidente conflicto entre determinar los límites y colindancias del predio en controversia. En este sentido, se solicita o se propone confirmar el auto apelado del día 15 de marzo del año 2022. Secretaria, si es tan amable, toma la votación. Claro que sí, abogada. Se procede a la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sara Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Gracias. El proyecto del TOCA 413-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión, magistradas y magistrado. Y atendiendo a la convocatoria, tenemos la programación de la siguiente sesión ordinaria. De acuerdo a la agenda, la próxima sesión se realizaría el día 25 de enero del año 2023 a las 10 de la mañana. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. ¿De acuerdo? Gracias. Queda fijada la próxima sesión ordinaria para el día 25 de enero del año 2023 a las 10 de la mañana. Y en cuanto al número 3, tenemos que atendiendo el punto que se proceda al cierre de la sesión. Magistrado Salum Ventre tiene el uso de la voz. Ok, gracias. Nada más, como punto tercero, asuntos generales, si alguien tuviera algo que comentar. Nada. De mi parte, ningún tema. Perfecto, gracias. Bueno, ahora sí, pues siendo las 11:34 del día 20 de enero del 2023, pues se da por clausurada legalmente esta segunda sesión ordinaria de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buen día. Gracias. Gracias.